hermanos. ¿Cómo estamos? Gracias. Gloria al Señor que es bueno, como hemos cantado, ¿verdad? Te adoro a ti, Señor. Y hemos cantado algo que tiene que ver mucho también con aquello que tengo en mi corazón para compartir en esta mañana, ¿no? Pues la principal motivo, ¿no?, de vivir es adorarte a ti, Señor. Y adorarte es servirte. Adorarte es hacer tu voluntad, adorarte es agradarte, ¿no? Bien, gloria al Señor. Así que en esta mañana os invito a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Lo tenéis proyectado. El texto lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Y la palabra del Señor dice así. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». En ese instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: «Tus pecados son perdonados», o «ponte de pie, toma tu camilla y camina»? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: «Jamás hemos visto algo así». Gloria al Señor por su palabra. Vamos a tener una breve palabra de oración. Señor, gracias en esta mañana por tu presencia y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Abre nuestra mente, nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios 2:10 dice la Escritura: «Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás». Me encanta este texto, y más en esta traducción. Somos no cualquier cosa. ¿Qué dice la palabra que somos? La obra maestra de Dios. Justo ayer estaba caminando, como suelo hacer, ¿no?, por la montaña, ya lo he dicho más de una vez. No me quiero hacer pesado, pero quiero reiterar esto, porque cuando descendía ya de la montaña, estaba yo solo, pues miré todo lo que es la profundidad del panorama alrededor, el cielo, y no pude nada más que emocionarme, Señor. Señor, qué hermoso eres, qué bello todo lo que tú has hecho. Y entender en la palabra que tú y yo somos la obra maestra de Dios es algo fantástico, inenarrable, no podemos comprenderlo, ¿verdad? Ahora, somos la obra maestra de Dios con un propósito. No para que simplemente nos regodeemos de ello y nos tumbemos tranquilamente, ¿no?, sino con un propósito. Y el propósito que dice en Efesios 2:10 es ¿para qué? Para que hagamos las cosas, ¿qué cosas? Buenas que Él preparó. Así que hay un propósito en tu vida y hay un propósito en mi vida. Y sabemos que la palabra de Dios dice que tú y yo hemos sido creados de una manera única. Ahora los coleccionistas van detrás siempre de piezas únicas, y cuanto más únicas son, más valor tienen, ¿o no es así?
Así que si solamente hay un sello o solamente hay un billete concreto, una moneda concreta o un coche de un modelo concreto, ese es carísimo. Así que sabemos que tú y yo no somos iguales, somos diferentes. Pero es que los 7.000 millones de personas que habitamos el mundo somos distintos, somos diferentes en nuestro ADN, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha creado únicos. Porque somos exactamente unas piezas, una obra maestra en la cual el relojero ha trabajado de manera individual, no como hoy en las fábricas, ¿no?, que se fabrican lotes en series, sino que él ha trabajado de una manera específica, porque aún en el vientre de mi madre, decía el salmista, tú formaste mis huesos, tú los encajaste, tú los pusiste el uno junto al otro. Gloria al Señor. Hay un propósito, claro que sí. El propósito de hacer las cosas buenas que Él ha preparado desde antes de la creación de las cosas, antes de los tiempos. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 le habla a la iglesia de Corinto y él está diciendo, muy bien, yo como arquitecto he puesto el fundamento, esto es obvio, lo sabéis, he trabajado con vosotros, se ha edificado la iglesia, pero no es suficiente. Cada uno de vosotros, corintios, y nos lo dice a nosotros también, hermanos de la iglesia de Turís y aquellos que nos puedan estar escuchando, cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, estamos llamados a sobreedificar. No estamos llamados a ver cómo otros sobreedifican o como Pablo sobreedificaba en este caso, sino que cada uno de nosotros tenemos un llamado a hacer las cosas buenas que Dios preparó. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que estoy diciendo con el pasaje que hemos leído de Marcos 2? Pues sencillamente porque estos 4 amigos que se juntaron y que llevaron al paralítico delante de Jesús son un modelo para nosotros. Son un modelo para poder llevar adelante esa obra buena a la cual Dios nos ha llamado. Y son un modelo en cuanto a su conocimiento y son también un modelo en cuanto a su desempeño, en cuanto a su actitud, en cuanto a su actividad. Y es importante porque ¿cuántas veces nos podemos preguntar, ¿realmente estoy realizando el trabajo al que el Señor me ha llamado? ¿La obra buena? Y si no es así, ¿sé cómo hacerlo? Pues estas preguntas tienen que estar totalmente resueltas en nuestra vida. En primer lugar, son un modelo estos 4 amigos en cuanto al conocimiento. Estos 4 amigos sabían perfectamente que había un paralítico, que quizá era amigo de ellos, no lo sabemos, porque la Escritura no nos lo dice. Pero bueno, si elucubramos un poco, ¿no?, o si pues podemos lanzar alguna hipótesis, podemos pensar que quizá era amigo de ellos. Ahora, ellos sabían que había alguien que estaba necesitado, que era un paralítico. Ellos conocían esta necesidad. Y el primer conocimiento que necesitamos cada uno de nosotros para poder llevar adelante la obra a la que Dios nos ha llamado y de la cual hemos sido formados para su gloria, es conocer la necesidad de aquel que está necesitado. En Juan capítulo 4, verso 35, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Bien, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora, esto es una palabra que tiene que filtrarse profundamente en cada uno de nosotros, porque nosotros somos tendentes a decir, bueno, esto lo dejo, ¿no? Hay un término que es el de proscrinar, procrastinar, que se utiliza mucho en inglés, ¿no? Que aquí no lo utilizamos tanto, que es, vamos a retardar las cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias. Es algo que tenemos tendencia, ¿no? Y sobre todo con las cosas espirituales, con las cosas, ¿verdad?, que trascienden. Tenemos esa tendencia a procrastinar, ¿no? Si se dice de esta manera. Pues bien, el Señor Jesús dice, alzad vuestros ojos ahora. Es verdad que decís que hasta dentro de 4 meses no llega la siega, probablemente hasta dentro de 4 meses no llegue la siega, pero yo os digo que si miráis, veréis que los campos ya están listos para esa siega. Así que es un llamamiento a ti y a mí, ¿a qué? A buscar,
a buscar la necesidad de aquel que se encuentra a nuestro alrededor, a buscar la necesidad que Dios tiene delante de nosotros, a nuestro alrededor, y que tantas veces no nos interesa porque preferimos andar con nuestras cabezas gachas mirando al suelo, lo cual me recuerda a aquella parábola del buen samaritano en Lucas 10. Allí estaba aquel hombre que había sido atacado por los bandidos, los maleantes, al lado del camino, echado a un lado. Y ahí iba el sacerdote y iba el levita mirando probablemente al suelo, y en su camino pues se encontraron de repente. Porque claro, si no alzamos los ojos, ¿qué pasa a veces? Que el Señor trae a nuestras vidas las oportunidades. Oportunidades de realizar la obra para la cual Él nos ha creado. Porque ya que no miramos arriba, pues lo pone delante de nosotros. Y me gusta como la Reina Valera dice que pasaron de largo, pero como otras traducciones dicen que cambiaron de sentido su camino, es decir, da a entender que ellos iban caminando y de repente se encontraron con algo que les molestó mucho porque no querían encontrarse con esa situación delante. Y cambiaron su camino y pasaron de largo. Es verdad que a veces viene a nosotros esa necesidad cuando no somos capaces de alzar nuestros ojos y verla. Pero es verdad también que la palabra de Dios nos dice que cuando decidimos realmente hacer frente a esa necesidad, vemos maravillas. Vemos maravillas en nuestro caminar. Ahora, es verdad que el sacerdote y el levita tuvieron una omisión de socorro, que por cierto es un delito en el Código Penal, la omisión de socorro, y que nosotros cometemos tantas veces desde un plano espiritual. Lo omitimos cada vez que le decimos no al Señor. Pero es necesario que, como aquellos 4 amigos, sepamos dónde está la necesidad. Estos 4 amigos son un modelo para nosotros, no solamente en cuanto al conocimiento de dónde estaba la necesidad, había un paralítico necesitado, sino en cuanto al nivel de intensidad del sufrimiento y de la situación de aquel que está doliente, de aquel que está sufriendo, de aquel que está con una necesidad espiritual o material, da igual. Ellos de alguna manera empatizaron con aquel paralítico. Ahora un paralítico quizá no nos hacemos a la idea, alguna vez lo hemos comentado, pero ser paralítico en los tiempos de Jesús era terrible. Porque aquel que era paralítico, si os dais cuenta, cuando la palabra de Dios y la Biblia y los evangelios hablan de paralíticos, y también en el libro de Hechos, suelen ser personas, suelen ser gente que está pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos piden limosna porque no pueden vivir por sí mismos. No tienen ninguna manera, no hay ninguna asistencia social. Pero no solamente por esto, sino la gente no tenía caridad con ellos normalmente porque cuando alguien sufría y padecía una enfermedad, automáticamente identificaban a esta persona con una persona pecadora, una persona que había hecho algo mal, él o su familia, o los que estaban a su alrededor y que por tanto la maldición de Dios había caído sobre él y no tenía esta persona entrada a la vida civil, sino era un discriminado social, era un discriminado totalmente de su época. Así que entendemos que este paralítico no solamente es que padecía esas penurias económicas, sino también las morales, las espirituales y las emocionales. Ahora yo pregunto, ¿podemos obrar sin amar? ¿Podemos extender la mano sin sentir el sufrimiento del que está sufriendo? ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Lo vemos todos los días. En la sociedad se hace. ¿Cuántas personas extienden su mano simplemente porque, por motivos diversos, pero no se ponen en el lugar de los otros? Me gustaba que leía una fábula de una cabra que muy feliz y risueña iba saltando de peñasco en peñasco, ella tan contenta, ¿no? Saltando, pom, 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 pom. Y de repente en uno de ellos, con los cuales estaba saltando, resbaló, y al resbalar se agarró fuertemente a una mata que había cerca de ella para no caer al vacío de aquel peñasco. Pero con tan mala fortuna que dentro de aquella mata había una zarza.
todos sabemos que la zarza, ¿verdad?, tiene espinos. Así que cuando se agarró fuerte para no caer, pues todas sus pezuñas y todas sus patas se llenaron de espinos y sufrió un intenso dolor. Así que aquella cabra se dirigió muy enfadada a aquel matorral y le dijo: vaya contigo, así que he venido a ti en busca de ayuda y tú lo que has hecho es ofrecerme dolor. Ahora, esto yo estaba pensando, ¿cuántas veces sucede esto? Cuando sí tendemos nuestra mano, pero no sufrimos con el sufriente. No tomamos el lugar del doliente. No nos ponemos en el lugar en que nos tenemos que poner, no empatizamos, y entonces lo que sucede es que simplemente es una obra vacía. Es como dice en 1 Corintios 13, como el metal que resuena, o el címbalo que retiñe, pero no tiene ningún tipo de trascendencia. Yo me quedaba sorprendido cuando lo he escuchado varias veces, el testimonio del pastor Rick Warren, no sé si lo conocéis, es famoso por el libro Una vida con propósito, que habla del propósito de Dios. En el año 2013, su hijo menor se suicidó. Él padecía problemas, trastornos mentales, y finalmente se suicidó. Ahora, esto afectó profundamente al corazón de Rick Warren y de su mujer. Creo que se llama Karen, no recuerdo. Bueno, afectó profundamente, de tal manera que por un año ellos, pues digamos que con regularidad no estuvieron delante en los servicios, en las predicaciones, en los estudios. Digamos que se tomaron un año de duelo, un año de poder tratar con el dolor que ellos tenían en sus corazones. Así que hubo gente, y esto lo confesaba su mujer, ¿no?, después de cuando pasó este año, hubo gente que de una manera bien intencionada, ellos lo que querían era ayudarles, y entonces, bueno, les escribían en el Facebook, les escribían y le decía: bueno, pero es que os echamos de menos, tenéis que estar ahí delante, sois de bendición, hay que pasar página, hay que mirar hacia adelante. Y ella lo que decía, dice: yo sé que toda esta gente me lo decía con buena intención, pero me hacían un dolor tremendo. Porque claro que yo quería pasar página, y claro que yo quería ir hacia adelante, pero tenía que tratar con mi dolor. Tenía que permitir que el Señor obrara en mi corazón. Así que es verdad que a veces de una manera bien intencionada intentamos ayudar a los demás, pero no somos capaces de ponernos en el lugar de los otros para entender el sufrimiento. Y de alguna manera lo que Dios desea es que nosotros, cada uno de nosotros, seamos capaces de cumplir esa obra buena para la cual nos ha llamado, pero entendiendo la necesidad de la mies que hay delante de nosotros, entendiendo el desafío que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros, no es hacer por hacer. Ahora, confesaba el pastor Rick Warren que él se preguntaba durante ese año qué propósito tenía Dios con lo que había sucedido, porque no lo entendía, y es paradójico, ¿no?, que un escritor de un bestseller que habla de una vida con propósito, pues él busca el propósito del fallecimiento de su hijo, del suicidio de su hijo. Y no lo entendía, y él también intentaba entender, y él de alguna manera combatía con Dios para comprenderlo, hasta que se dio cuenta un día de la cantidad de mensajes que él recibía. Y literalmente leo lo que él dice: muchos de ustedes me han dicho: esta también es mi historia. Tú has expresado en palabras cómo me siento. Y entonces entendió: Señor, el propósito es que yo pueda entender el dolor para que yo pueda ayudar a aquellos que, como yo, están pasando por esta situación o la han pasado. No hay nadie que pueda ayudar mejor a aquel que ha pasado por una situación o que está pasando por una situación que aquel que la ha pasado, porque podemos comprenderla y entenderla. Y lo dice la palabra en 2 Corintios, Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de consolación, el cual
nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Gloria al Señor. Es así como Él lo ha descrito, pero es necesario tener ese conocimiento. El conocimiento de la profundidad del sufrimiento y de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Son un modelo estos 4 amigos también en cuanto al conocimiento sobre todas las cosas del amor y del poder de Jesús. Porque estos 4 amigos muy bien sabían dónde estaba el paralítico, sabían dónde vivía, fueron allí donde estaba él, entendían el sufrimiento y lo que estaba pasando, que era un pobre desgraciado que era desechado, discriminado de la sociedad, y lo tenían pesar en su corazón, pero ellos podían haber dicho, tenemos que hacer algo a favor de este paralítico, ¿no? Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar una donación, vamos a levantar una colecta, ¿no? Vamos a levantar un crowdfunding de esos que hay hoy en día. O vamos a ir a hablar con el gobernador. ¿Para qué? Para que le dé una subvención, una ayuda, ¿no? El pobre que no puede trabajar y que está discriminado, vamos a hablar con el mejor hospital para que le operen esas piernas. No, ¿qué decidieron ellos? Ellos tomaron la decisión de llevar a aquel paralítico a los pies de Jesús. Ahora, ¿por qué decidieron ellos llevar al paralítico a los pies de Jesús? Porque ellos conocían a Jesús. Porque ellos sabían lo que Jesús había hecho en otros lugares. Porque la fama del Señor, como dice la palabra, se extendía. Porque ellos sabían que Jesús tenía la respuesta. Que Jesús era aquel que podía cambiar la situación de aquel pobre hombre. Y qué importante es esto, que nosotros también conozcamos en quién hemos creído. Ahora yo pregunto, ¿sabemos en quién hemos creído, hermanos? ¿Sabemos que en quien hemos creído es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? ¿Sabemos que es aquel capaz de cambiar la noche en día? De cambiar el camino más oscuro y más estrecho en el camino más amplio y más luminoso que pueda existir. Sabemos que es aquel que puede cambiar todas las situaciones y circunstancias según su buena voluntad. Amén. Amén. Tenemos que decir amén. Ahora es necesario conocer a Jesús, porque si no conocemos a Jesús no somos capaces de guiar a aquellos que necesitan conocerle también. Si no somos capaces de ello, no podremos guiarles. Y sabes una cosa, que tú y yo hemos sido llamados a ser faros y guías. Y en Mateo 15, 14 Jesús advierte, cuidado con ser guías ciegos que guían a ciegos. Porque los guías ciegos que guían a ciegos, ¿qué pasa? Ambos caen en el hoyo. Pero somos guías ciegos, nosotros somos guías ciegos, cuando no somos capaces de llevar las personas a los pies de Jesús, sino a otros lados. Porque cuando llevamos a otros lados, entonces somos guías ciegos. Pero cuando decidimos llevar a Jesús, realmente estamos siendo faros. Estamos siendo aquellos que iluminan el camino, lámparas, linternas. Pero para esto necesitamos recorrer el mismo camino que Jesús ha recorrido, siendo guías, siguiendo sus pisadas. Así que estos 4 amigos son un modelo para nosotros. Son un modelo de conocimiento de la necesidad, de la profundidad de la necesidad y de aquel que tiene las respuestas, que es Cristo. Pero también son un modelo en cuanto a su realización, en cuanto a su desempeño, en cuanto a su actitud. ¿Sabes por qué? Porque estos 4 amigos en primer lugar encontraron muchas dificultades para poder llevar a aquel paralítico hasta los pies de Jesús. No fue algo sencillo, no fue como llamar al 112 y decir, oye mira ven, que aquí tengo un pobre hombre, yo me tengo que ir porque tengo cosas que hacer, aquí lo dejo, te dejo en el WhatsApp la dirección donde está y tú vienes y ya te apañas, ¿no? Fue lo que hicieron. Ellos son un modelo en cuanto a una actividad persistente. Desde el primer momento fueron 4 los que tuvieron que cargar con aquel paralítico. Probablemente el tiempo no les acompañaba, no sabemos la distancia porque no lo dice el Evangelio,
pero sin duda tuvo que ser una distancia considerable. Y fueron allí, a aquella casa donde habían escuchado que Jesús se hospedaba. Y cuando llegaron a aquella casa, probablemente con expectativas y con deseo de ver cómo su amigo era sanado y era levantado y cómo su vida cambiaba, pues cuando llegaron allí se dieron cuenta de que no podían entrar en la casa. Había una gran multitud que bloqueaba el acceso de aquel lugar. Entonces aquellos 4 amigos dijeron, bueno, mira, sí hemos hecho lo que hemos podido. Hemos madrugado esta mañana, estamos cansados, hace mucho calor, te vamos a dejar aquí porque mira, es que ya no podemos entrar. Dijeron eso, dijeron, mira, ya hemos cumplido, ahora me doy media vuelta, me voy a mi casa y he hecho la buena acción del día. Es así lo que hicieron. No, hubo una dificultad tras otra dificultad, pero ellos echaron mano del ingenio, echaron mano de la inventiva, porque era tan fuerte el amor que tenían, el deseo que tenían de ver rehabilitado a aquel paralítico, y sabían de una manera convincente que Jesús tenía la respuesta firmemente en su corazón, que no cesaron. Y se les ocurrió otra cosa que subir al techo de aquella casa, que desde luego no era un techo de ladrillo como el que tenemos hoy en día, como el que Juan suele poner, no, sino era un techo que sí que se podía hacer un agujero, ¿verdad?, con cañas y tal. Y llegaron allí, hicieron aquel agujero, trabajaron. Yo creo que la gente se quedaba sorprendida diciendo, ¿estos qué están haciendo ahí arriba, no? O el dueño de la casa que diría, ¿no? Les regañaría, pero ellos siguieron adelante, ¿no? Y entonces bajaron aquel paralítico hasta que tuvo el encuentro con Jesús. Ser faros y ser guías conlleva enfrentar tormentas y dificultades. Hace poco estaba viendo una película que la verdad me encantó. Es una película que seguramente para muchos de nosotros ha pasado desapercibida, ¿no? Se titula El extraño. Es una película francesa de hace ya, no sé, 15 o 20 años, no sé. Pero está hablando de una historia, lo de menos es la historia, porque a mí me cautivó la película sobre todo por la fotografía que tiene. Es una fotografía espectacular. Está contando, ¿no?, la vida de unos fareros. Bueno, realmente hay como una historia de trasfondo, romántica y no sé qué, pero está contando la vida de unos fareros en un faro que está en el mar. No está en tierra como que, no, está metido en el mar, en la Bretaña francesa, que allí el mar es muy, muy virulento, en el faro de la Jument, y la verdad es que bueno, cuando vemos las olas como llegan hasta arriba del faro, los vientos fortísimos que les arrastran y los tiran, los pájaros cuando golpean, todo el estrés, es tremendo. Yo me quedé, la verdad es que fue una película que me gustó mucho, pero busqué un poco porque me gustó la película y quería ver un poco el trasfondo, y encontré al director de la misma, Philippe Liorette, explicando, ¿no?, en cuanto al rodaje de la misma. Y quiero leeroslo. Dice: haciendo la película me he dado cuenta de que la vida de toda esta gente era simplemente heroica. Un faro en mar abierto está constantemente azotado por el viento. Es una forma de vivir muy intensa, donde las ráfagas del viento pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hombres que pasan 60 días atrapados en una torre en medio del océano porque el tiempo es tan malo que no pueden escapar. Tienen que mantener la luz encendida con grandes olas chocando contra el faro. Como todos los grandes héroes, no dicen ni una palabra. Intentan quitar importancia a sus hazañas. La película es un tributo a todos ellos en muchos aspectos. Me gustó porque, de alguna manera, veía esta correlación. Cuando tú y yo somos faros, el hecho de iluminar a los demás implica experimentar grandes tormentas. Un faro es lo primero que se encuentra un barco cuando va a llegar. Así que el mar, con todo su ímpetu, está chocando contra él. Y sabemos que cuando guiamos a los otros, sabemos que cuando viene el fuerte viento, cuando vienen las olas embravecidas y cuando vienen esos pájaros que van despistados y golpean contra la luz, ¿verdad?, que son tan molestos a veces que, como vienen y golpean con nuestras vidas, van a venir con toda su furia contra cada uno de nosotros. No es fácil ser faros,
no es fácil guiar a los demás, y uno de ellos que lo experimentó en primera persona fue el padre de las misiones modernas, Guillermo Carey, que hemos escuchado muchas veces acerca de su testimonio. Él era simplemente un pobre zapatero que no tuvo estudios y que fue autodidacta, y siendo autodidacta aprendió el griego, y llegó un momento siendo joven que asumió las labores pastorales, pero él tenía un deseo en su corazón, un fuego ardiente. Él veía la necesidad, él entendía de alguna manera que Dios tenía un propósito en su vida para hacer el qué, la obra buena a la cual Dios le había llamado, para la cual él había sido creado. Y él tenía en su corazón el ir a la India, a un país donde no conocía el Evangelio, ni eran capaces de leer en su idioma la Biblia, como tú y yo podemos leerla en castellano, y poder proclamarles la verdad del Evangelio. Así que cuando él lo compartió con sus compañeros en el ministerio, pastores, todos muy honorables, ¿sabéis lo que le dijeron? Lo sabéis porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué hicieron? Se rieron de él, lo menospreciaron, lo dejaron a un lado, lo dejaron tirado, no querían saber nada. Pero él insistió, y finalmente, porque ese sueño y ese ardor del Señor era tan fuerte en su vida, él tomó la decisión de ir a la India y fue. Unos cuantos, un puñado le apoyaban, él decía, yo bajaré, ¿no?, al pozo, vosotros sujetad la cuerda, sabemos esa frase conocida. Él fue a la India, pero sabéis que yendo a la India, su hijo de 5 años falleció. Y cuando estuvo en la India, 2 años después, su mujer también falleció. Así que no lo tuvo nada fácil. Pero en lugar de desanimarse y de darse media vuelta, como estos 4 hombres tampoco lo hicieron, él continuó adelante, tradujo la Biblia al sánscrito, la tradujo a más de 30 idiomas de aquellas localidades que estaban en la India y estuvo predicando el Evangelio día tras día fielmente. Y cuando él veía las conversiones, que no eran muy numerosas, pero él veía como la palabra era sembrada y se iba haciendo, iba desarrollándose el ministerio cada vez poquito a poquito, un poquito más, en un momento determinado, en la imprenta que con mucho esfuerzo había levantado para traducir la Biblia a tantos idiomas, se pegó fuego, se incendió. Y en ese momento parecía que el mundo se hundía. Pero en lugar de volverse atrás y a la cómoda Inglaterra, su zona de confort, y decir, bueno, ya he hecho bastante, él siguió adelante y otra vez volvió a levantar y otra vez volvió a traducir y siguió, hermanos. ¿Qué es lo que impide que sigas adelante? ¿Qué es lo que está impidiendo que retengas ese paso? Quizá hace muchos años que no das ese paso. ¿Diste 3? ¿Diste 4? ¿Te has quedado ahí? ¿Qué es lo que está impidiendo? Estos amigos son un ejemplo en cuanto a la perseverancia en su actividad, pero también en cuanto a su cooperación, en cuanto a su colaboración. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos 4 amigos, en un momento determinado, por el sol que abrasaba y estaba sudando y además es que aquel paralítico pesaba bastante, ¿no?, hubiese dicho, mirad, seguid vosotros 3, yo ya no puedo más. Necesito beber, necesito descansar, necesito relajarme un poquito, ¿no? Él se hubiera ido y los otros 3 hubiesen tenido que cargar con aquel paralítico, pero de una manera mucho más pesada que anteriormente. El esfuerzo que hubiesen tenido que hacer hubiese sido mucho peor. Pero ¿sabéis que fueron los 4 los que se pusieron de acuerdo? Fueron los 4 los que tomaron cada uno de un vértice de aquella camilla, supongo que sería una camilla o sería una manta, no sabemos exactamente muy bien, pero ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a trabajar en una misma dirección. No veo en la palabra de Dios ningún sitio donde existan los llaneros solitarios, donde hayamos sido llamados a hacer la obra del Señor nosotros de una manera individual y aparte del resto del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a una tarea colaborativa,
a una tarea en equipo. Y el mayor ejemplo de esto lo tenemos en el apóstol Pablo, y lo sabemos bien. En ni un solo momento él anduvo solo, ni solitario. Todo lo contrario, él siempre se rodeó de creyentes. Y además lo reitera vez tras vez, dignificándoles en sus epístolas. Y tan solo como muestra un par de botones para recordárnoslo. En Filipenses 4:3 él dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a los que combatieron juntamente conmigo, con Clemente, con los demás colaboradores, los cuales, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y en Filemón le dice: oh Filemón, te saludan Éprafas, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Nunca él hizo nada solo. Jesús cuando envió, les envió de dos en dos. Nunca los envió solos. Así que la obra del Señor se construye trabajando como un equipo en colaboración. No pensemos que esa obra buena de Dios hemos sido llamados a hacerla nosotros mismos y a ser nosotros alabados, ¿no? Por encima de los demás, porque estamos equivocados. Hemos sido todos como un conjunto. Y leía otra fábula de Esopo en esta ocasión. En esta fábula habla de un cervatillo, el cual pues se enganchó también en un matorral. Y era tierno. Y entonces lo divisó un oso que pasaba por allí. Y vio aquel cervatillo que estaba enganchado y dijo: wow, se relamía, ¿no? Me voy a pegar un banquete, ¿no? Con este cervatillo que veo allí. Pero en esto que, vaya, para fastidiarle la fiesta, apareció un león. Y el león también vio al cervatillo. Y también se relamió. Porque dijo: madre mía, tengo aquí al cervatillo, voy a echar a mis zarpas y esta noche voy a cenar de maravilla. No lo voy a dar a nadie, ¿no? Pero entonces el oso vio al león y el león vio al oso y dijo: madre mía. Y empezaron a pelearse por aquel cervatillo que el destino había querido, ¿no?, que se enganchara y entonces que fuera para la cena de uno de los dos. Y entonces estuvieron peleando toda la tarde para ver quién se llevaba la presa. Y tanto pelearon y tanto se cansaron que los dos cayeron exhaustos al suelo, sin poder levantarse. Cuando un zorrito que estaba allí y que había contemplado toda la escena, tranquilamente pasó por en medio de ellos, se acercó al cervatillo, lo cogió y se lo llevó. Y hermanos, esto que hemos visto, sabemos bien la moraleja. Porque nos involucramos tantas y tantas veces en batallas, en situaciones nosotros mismos, que nos enredan a nosotros mismos y que nos impiden realmente llevar adelante la obra que el Señor quiere que desarrollemos. Yo le doy gracias al Señor porque en esta iglesia, la verdad es que no he visto ninguna asamblea de iglesia subida de tono. Ya llevo casi 10 años aquí, gracias al Señor. Pero en otros lugares sí que lo he experimentado, ¿no? Y la verdad es que es triste cuando damos prioridad a nuestra carnalidad humana, a nuestras intenciones humanas, a nuestros pensamientos, por encima de la voluntad de Dios y de la obra de Dios. Porque entonces dice la palabra de Dios que hay alguien que no es un zorrito, que es un león rugiente, que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, y que es el que se lleva la presa. Así que estamos llamados a hacer una obra colaborativa, porque es la única manera en que realmente la obra de Dios puede ser hecha. Y por último, estos 4 amigos son un modelo en cuanto a su actividad, porque su actividad fue hecha con fe. En el verso 5 lo hemos leído. Jesús dice que quedó asombrado, pero asombrado al ver la fe ¿de quién? ¿Del paralítico? ¿De los fariseos que había allí? ¿De la multitud? ¿Qué fe es la que él vio? De los 4 amigos. Él quedó totalmente sobrecogido al ver la fe de ellos.
Y dice en Hebreos 11:6, también lo sabemos bien, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cualquier actividad que podemos hacer para el Señor tiene obligatoriamente que ser hecha en fe. Porque si no, no tiene ningún valor. Ahora, obrar en fe es obrar según los propósitos de Dios, según la voluntad de Dios, no en nuestras fuerzas. Cada vez que tú y yo decidimos obrar en nuestra propia fuerza, nuestros propios conocimientos, nuestras propias habilidades, entonces, y confiamos en ellas, y no confiamos en Dios, sin duda no es una obra hecha en fe. Hacer una obra en fe es decir, Señor, yo haré todo lo que puedo, y lo que no puedo es cosa tuya, Señor. Porque tú eres el Señor de la obra. Tú eres el que mira más allá. Tú eres el que ve más allá. Y cuando el Señor Jesús vio a aquel paralítico, obró. Claro que obró por la fe de ellos. Pero obró mucho más abundantemente de lo que ellos esperaban. Lo primero que hizo fue perdonar sus pecados. Lo cual escandalizó, ¿no?, a los doctos que había en aquel lugar delante de Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es este que perdona los pecados? Pero Jesús dijo, pero si lo importante es eso. Lo importante es que sus pecados han sido perdonados. Porque Jesús no solamente veía la necesidad física, él veía la necesidad espiritual de aquel hombre. Y nosotros vemos simplemente lo que vemos en apariencias, pero el Señor ve mucho más allá. A veces no comprendemos lo que el Señor nos pide, a lo que nos llama, pero Él nos está llamando a cosas grandes, no para nuestra gloria, porque nosotros igual nunca veremos realmente el obrar de Dios como Guillermo Carey. Él en vida casi no pudo ver nada, pero esa semilla que Él sembró con todas esas traducciones de la Biblia llevaron una revolución y miles de personas llegaron al conocimiento de Cristo. Quizás nunca tú y yo veremos los resultados. Quizás hemos estado orando toda la vida por un ser querido y quizás no lo verán nuestros ojos a los pies de Jesús. A lo mejor hemos estado trabajando para que una situación cambie y no hemos visto la respuesta, pero llegará un momento en que Dios actuará, porque no depende de nosotros, ni es para nuestra gloria, sino es para su gloria. Él obrará. Y algún día delante de Él entenderemos las cosas que no entendemos, comprenderemos y le daremos la gloria, porque Él es sabio. Siempre es sabio y siempre es bueno. Así que obraron en fe y el Señor les sanó también como un plus, para que veáis, lo importante está hecho, sus pecados son perdonados. Ahora viene lo liviano, levántate y anda a tu casa. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor, ese es nuestro Dios, el que obra de esa manera tan maravillosa. Y quiero concluir con un dicho de Guillermo Carey. Hablando de Guillermo Carey, él era un zapatero, como he dicho, y ser zapatero en la India era lo más bajo que podía existir, lo más bajo que podía haber. Así que un día, cuando él se subió al púlpito a predicar, ahí en la India, alguien que no le quería bien, colgó un par de zapatos delante, ¿no?, del púlpito para que lo viera todo el rato, para recordarle su origen miserable. Y él, cuando estuvo allí, se puso enfrente y vio aquel par de zapatos, agachó su cabeza en humildad y simplemente dijo, el Dios que puede hacer para un pobre zapatero y por medio de él lo mucho que ha hecho para mí y por mí, entonces este Dios puede bendecir y puede usar a cualquiera y el más humilde puede confiar en él. Gloria a su nombre. Señor puede usar a cualquiera, Él quiere usar a cualquiera, pero sabes, tú no eres cualquiera, tú eres muy especial para Dios. Eres único, eres la obra maestra de Dios. Dios quiere usarte. Dios tiene una obra preparada para que tú hagas, para que yo haga. Es una obra única, maravillosa. Estamos llamados a servirle, a caminar y a tomar este modelo
el modelo de estos 4 amigos, los cuales decidieron destruir un techo para construir una vida. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a destruir nosotros para que la obra del Señor sea hecha? ¿Qué estamos dispuestos a destruir para que realmente se pueda ver a la obra del Señor y al Señor obrando a través de nosotros? Y termino leyendo en Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 10. El apóstol le dice a los creyentes en Galacia, le dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria al Señor. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, vamos adelante. Alcemos nuestros ojos y cumplamos el propósito que el Señor tiene destinado para tu vida y para mi vida. Que el Señor os bendiga. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Porque todo, Señor, lo has diseñado en armonía, en orden. Todo, Señor, lo has creado con un propósito maravilloso, Señor. No entendemos, no comprendemos tantas veces. Pero, Señor, descansamos en ti. Es verdad, Señor, que nos cuesta. Cuando el viento azota, cuando la lluvia golpea y cuando las olas son fuertes, nos cuesta ser faros. Nos cuesta, Señor, seguir adelante. Pero, Señor, somos débiles. Pero estamos en tus brazos, los cuales son fuertes. Tú eres fuerte, Señor. Rogamos que tú nos guíes, que tú, Señor, obres, que tú respondas, porque tú eres fiel, tú eres bueno y eres verdadero. Gloria sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor os bendiga, hermanos. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti, hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida.
los que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma misión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están.